hay un día de los judíos que es sagrado, se llama el día del perdón. Ese día los judíos van a la sinagoga, que es el único día que pueden recibir perdón de Dios sin estar en el muro de las lamentaciones. Cuando está un judío en Jerusalén, tiene que ir al muro, antiguo muro de Salomón, a rezar, a invocar y poner papelitos en la pared para poder recibir el perdón. En tal que, o para otros países del mundo, solo iban a la sinagoga, y ese día, al salir, no pueden hablar en todo el santo día, no pueden hablar. Ese día, los testigos de Jehová se reunían a la puerta de la sinagoga a repartir panfletos a los judíos, que ellos no podían ni negarse y tenían que cogerlos. Y los moros y los católicos tuvieron que defender a los judíos. Así de bonito. Y no había ningún problema, judíos, católicos, era genial. Entonces, eso nos da una libertad, un concepto de la vida muy distinto. Y nuestro público, nuestro equipo era justamente tangerino. Y yo nunca pregunté si uno era de derecha o de izquierda, me da exactamente igual. Sí, tienes ese origen. Porque lo importante era el sentimiento común. Este caga en Franco, pues yo me cago en Lenin, me da exactamente igual, no pasa nada, ¿me entiendes? Sí, sí. Bueno, creo que te he contestado muy largamente. Vale, perfecto. Pues ahora vamos con Roberto Gil. Roberto Gil es un músico profesional, lo cual yo creo que no es poco en esta época, un poco tan convulsa, incluso también para los músicos. Tu trayectoria adolescente empieza por el amor a Elvis Presley, si no me equivoco. Sí, nosotros empezamos... Con los Elvis Boys, ¿no? Los Elvis Boys, allá en el año, a finales del 77 precisamente, Sí. cuando Elvis muere el 16 de agosto. Bueno, pues evidentemente salió en todas las noticias, en los periódicos, en las revistas, en la televisión, en la radio. Entonces, claro, yo tenía 13, 14 años y entonces me interesé por él. Mi madre me regaló por mi cumpleaños, el 21 de septiembre, pues unas cintas de cassette. Ellos estuvieron también en Ceuta, me compraron un cassette y entonces, bueno, pues empecé ahí a escuchar la música de Elvis, que eran 2 cintas con las 40 canciones que creían que eran las mejores de Elvis. Sí. Y ahí empezó toda mi historia con la música. Y luego ya los Elvis Boys se convierten en... Después los Elvis Boys, bueno, pues era... En Tennessee. Sí, en Tennessee porque... Confíen al final, Sí, ¿no? fui uno de los primeros strippers, realmente. Ajá. En la época, los Elvis Boys. No, pero bueno, fuera de bromas, ya en el 80 ya vimos que Elvis Boys se nos quedaba un poco infantil, ¿no? Y queríamos que tuviera que ver el nombre del grupo con la figura de Elvis, ¿no? Entonces, bueno, se barajaron varios nombres, como Tupelo, etcétera, pero bueno, al final fue Tennessee, que era el estado donde vivía Elvis. Y ya una curiosidad, ¿por qué esa fijación con esa música que ya incluso ya en ese momento, finales de los años 70, era una música antigua? O sea, bueno, era una música antigua y no lo era. Lo que pasa es que aquí en España, como bien dice José Luis, las cosas se van olvidando, ¿no? O vinieron muy tarde, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que es la explosión del rock and roll, del neo rock and roll, la nueva ola, pues fue a finales de los 70, ¿no? Con grupos como Rocky Share and the Replace, Darts, Su Baby Baby, y sobre todo que venían de Inglaterra, ¿no? Era el revival del rock and roll, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos empezó a gustar, ¿no? Todo lo que venía, ¿no? De aquella... Nosotros no conocíamos nada de los años 50. Lo que pasa es que sí, Elvis era una figura de los 50, pero era muy difícil encontrar música, claro, acceder, porque mis padres, por ejemplo, no tenían discos ni referencias, ¿no? Yo tenía la referencia de lo que sonaba, ¿no? En los años 60, a finales de los 60, los brincos. Mi madre me cantaba con un sorbito de champán. Escuchaba La Estrella de David, de Juan Bau, a Rafael, por ejemplo, cantaban balada triste de trompeta. Esas eran mis referencias, ¿no? Y entonces mi madre me compraba cancioneros, los cancioneros de entonces, José Luis, donde venían por las letras y yo cantaba con mi madre, ¿no? Y veía que, bueno, pues que yo entonaba, ¿no? Y mi madre también canta muy bien, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que, claro, Elvis entró en mí muy fuerte, ¿no? Y el rock and roll igual. Entonces nos juntábamos una serie de amiguetes del barrio donde yo vivía, en Parla. Y unos tenían algún disco de Elvis, otros tenían un disco de Chuck Berry, en fin, era algo muy inusual verlo, pero sí, lo tenían. Entonces empezábamos a escuchar ese tipo de música, sobre todo de los 50. Pero realmente lo que a nosotros nos gustaba era lo que venía de Inglaterra, ¿no? Sobre todo. y ahí vosotros llegasteis a editar ya conociendo a José Luis, ¿no? Ahí puedo traer, fíjate. Claro. Ya... Yo hacía unas fiestas para la gente de mi área y juntaba grupos de los 60. Muy difícil hacer, pero yo lo conseguía fácilmente, ¿no? Y uno de los que venía era Tony Reynoso, que venía de un grupo, de varios grupos de los Flaps, venía de varios grupos de los Honor. Entonces, en la fiesta me dice, yo conozco unos chavales que están haciendo cosas, que escuchan rock and roll y tal y cual. Y dije, pues tienes que vengan un día, a que los oiga, tal. Me dieron un día a la sala esa,
fue a oírte, ¿te acuerdas? Y dije, oye, es que me gusta, vamos a actuar, ¿te acuerdas, no? La Sala Silver. Será Silver. Y ahí empezamos. Entonces le dije, oye, ¿queréis grabar un disco? Y le digo yo a Tony, oye, voy a hablar con Eduardo Bartrina, que era de los Rangers, y músico, tuvo muchos grupos. Y dice, no, yo ya he hablado con... Y dijo Tony, no, yo he hablado con Eduardo y no quiere saber nada y tal y cual. Y digo, bueno, eso contigo. Oye, Eduardo, que quiero que le grabes un disco a Tennessee. Ah, pues que vengan a mi casa, ¿te acuerdas, no? Aerovillas, sí. Aerovillas. Y llevaron un disco, pero iba a publicarlo en mi colección, que tú conoces. Sí. Y me dijo, o Roberto o Gregorio, no sé quién me dijo, oye, ¿no te importaría que no fuera de la colección, que no fuera un disco aparte, ¿te acuerdas, no? Dije, no me importa. Entonces lo quité de mi colección y lo puse como disco independiente, ¿no? Y bueno, el dueño del sello, que era le llamaban Don Peseta, porque siempre estaba con ¿te acuerdas con la peseta en la mano? Era un roñoso y un ladrón de mucho cuidado. Y sacamos el disco, me dio 8 LPs y unos 15 singles. Y con eso hice una promoción del copón y el disco, según parece, empezó a venderse como rosquillas. El LP y el single, que habían 2 singles. Un segundo single no lo quiso publicar porque decía que no sé qué, que no sé cuánto. Está inédito, que ahora lo publicaremos, ya te he dicho a él. Y entonces, de pronto me dijo, tío, oye, José Luis, ¿y podríamos hacer un LP? Y dije, oye, cuando este tío quiere hacer un LP, es que ha ganado mucha pasta. era la hostia. Y fue el segundo LP que también produje yo, aunque no fui yo como productor. Y ahí está, se lanzaron para Ya adelante. sigue la historia. Eso es. Ahí ya volveremos después. También tenemos de invitado a Mario Benso. Mario Benso es un histórico de Valladolid. Yo le considero casi un activista de la ciudad. Un peligroso buen día. No, yo creo que Mario siempre ha tenido un tipo de organización de eventos, de conciertos. Y a mí hay Mario una cosa que me enseñó hace muchos años, que yo creo que eso nunca se lo he dicho, y es el respeto que él siente por los músicos. Yo he conocido a muy poca gente que tenga tanto respeto, tanta amabilidad y tanto saber cuidar a los músicos, sean del campo que sean. Y eso, yo reconozco que el día que vi a Mario y vi cómo actuaba con los músicos, me quedé perplejo, sobre todo porque pensaba que era algo extraordinario, que era lo normal, dices, que luego ya me di cuenta que no, que el trato al músico no suele ser tan bueno. Muy fácil. Entonces, también el tema, Mario tiene unos conocimientos a lo mejor más amplios que los que tengo yo, porque tiene muchos más campos, abarca mucho más, o sea, es un auténtico amante de la música. Y también me gustaría saber, ¿tú cómo llegas al punto de amar a la música, como la amas? Bueno, lo primero es darte las gracias a ti, al Rock and Roll Club y todos los que están involucrados en esto por haberme invitado y sobre todo poder compartir mesa con gente que es parte de la historia de la música de este país. Es un privilegio. Muchas gracias. Yo creo que en realidad el tema de los músicos que tú mencionabas es sobre todo esa admiración. Porque cuando uno ha crecido en la admiración hacia tantos maravillosos artistas que ha habido, en mi caso, sobre todo en el campo del jazz, pero bueno, otras músicas también, por supuesto, la posibilidad de compartir tu tiempo con gente que hasta hace muy poco eran personas que tú nunca pensabas que ibas a conocer, ya en sí mismo es un regalo tan grande y para ti significa el poder devolverles mucho, pero que todavía es muy poco comparado con lo que ellos te han dado a ti. Entonces, por lo tanto, yo ahí lo veo casi como una obligación ética, ¿no? Porque por otra parte pienso que cuando uno trabaja no solo con artistas, sino con cualquier persona, el respeto es algo que me parece fundamental. Es una pena que en este país... Es que en tu caso es casi una religión. Sí, se ha perdido mucho. O sea, decía Fernando Fernández, y creo que con mucha razón, que el principal defecto de los españoles no es la envidia, es el desprecio. Y yo creo que tenía mucha razón. O el no aprecio. Exactamente. El desprecio es un poco la otra cara de la moneda del respeto, ¿no? Yo creo que si todos tuviéramos un poquito más respeto, las cosas serían mejores. En cuanto a cómo me introduje en la música, te decía antes un poco en broma, pero también en serio, que fue de penalti. Fue de penalti porque en realidad no fue un amor esperado, no fue un fruto del amor esperado. Es verdad que en mi casa había ambiente musical y se escuchaba música de todo tipo, por supuesto, no solo jazz, sino clásica, gente latina, estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, pero el hecho de meterme seriamente en el mundo del jazz fue algo tan simple como coger un disco y decir, ¿esto qué es? Ponerlo en un tocadiscos, hacer así, dejarlo sonar y decir, patapum, por aquí voy.
O sea que en realidad es una forma muy simple, porque hay veces que estos amores parecen programados, ¿no? Es decir, bueno, hay chavales que sus padres ya desde que están en la cuna ya les empiezan a poner porque quieren que escuchen esto y tal. En mi caso se ponía música, pero yo no recuerdo nunca a mis padres darme el coñazo para tal. Pero llega un momento en que ese punto de curiosidad, que yo creo que es muy importante en la gente, ¿no? La curiosidad por conocer cosas, por decir, Stan Getz, John Coltrane, ¿quiénes son estos pavos? Es verdad que los discos tienen que estar ahí, pero también está el cogerlos y ponerte ahí con 12 o 13 años Y ver algo más. y ver algo más, ¿no? Me parece que es algo bonito que te mete en estos mundos. Y el último invitado es Ángel Hidalgo, Honky Tonker, que es una especie, yo creo que de especie en extinción. Yo a ti te veo como un guitarrista, cantante anclado al micrófono en todo momento, que es una especie en extinción en el sentido de que cada vez es más difícil tocar en esta ciudad, por cuestiones legislativas, por cuestiones de que los dueños de los bares o de los sitios cada vez yo creo que les interesa menos el asunto. Y bueno, tú desde los 16 años estás tocando blues y rock and roll. Sí, más o menos. Y a ti? mañana vuelvo a tocar, o sea, Sí. no puedo parar, no sé si es... Y tú lo mismo. ¿Cómo llegas a la música? ¿Alguien de Valladolid? ¿Cómo llega? Hombre, es una ¿O cómo le llega la música a él, más bien? Es una pregunta, lo he estado pensando, cómo llegas a un punto intermedio, porque para mí la música, yo me dedico también profesionalmente a la música, me dedico en la docencia, pero si no hubiera sido en la docencia, hubiera sido en la interpretación, hubiera sido algo relacionado poniendo discos, una tienda de discos, tiene que estar relacionado con la música porque la música en mi vida lo es todo. ¿Y cuándo fue el principio? Pues no sé si mi primo me dio una cinta de John Thomas, también es Elvis, en parte el culpable. Había cintas también de gente que no eran los originales y cantaban. John Thomas canta las canciones de Elvis y me las sabía enteritas, o sea que yo tardé mucho, a lo mejor tenía 10 años, 8 o 10 años, en descubrir al auténtico Elvis, que me pareció mucho mejor, pero es que ya me encantaba la cinta de John Thomas también, y a partir de ahí yo creo que ya me empezó a interesar todo lo que era... En mi casa no se escuchaba prácticamente música, mi padre Carlos Gardel y poco, bueno, éramos más o menos pues, de origen humilde, no teníamos ni tocadiscos ni nada, solo un casete pequeñito y en el coche el mismo casete que teníamos en casa lo llevaba en el coche, en el 600 y con Carlos Gardel o Lola Flores, mi madre, y ya luego Parchís, pero Parchís me hacía con la de Elvis que era anterior, la primera cinta fue Elvis, y incluso todo lo contrario, cuando tuve 13, 14 años yo quería ser una estrella del rock como Elvis y quería dedicarme a la música, o sea, la guitarra que tenía me la rompió mi padre delante mío porque estaba fastidiando la siesta. Estaba con los cascos, la verdad que debía ser molesto, estaba con los cascos tocando sin tener ni pajolera idea, entonces debía estar fastidiando solo el teléfono y me rompió la guitarra y me quitó todos los pósters de Elvis, porque yo de sacar buenas notas empecé a suspender como muchos adolescentes, muchos teenagers con 13, 14 años fue un desastre. Las notas, entonces ningún apoyo, pero aún así yo continué con la música, me matriculé en el conservatorio, cualquier disco que llegaba a mis manos trataba de sacarlo de oído, luego ya en el conservatorio cogí unas nociones y bueno, y he estudiado todo lo que se puede estudiar de música en España, yo luego hice musicología, lo he estudiado y doy clases de música de no tener ningún apoyo. Luego ya mi padre muy contento. Claro, que aprobé las oposiciones de música, le doblaba el sueldo en el primer salario. O sea, mi padre encantado. Pero eso, él se acuerda todavía de lo mal que lo pasó. Deja de estudiar, te rompo la guitarra y no queremos saber nada de música. Los postes fuera, y los primeros influencias, Elvis y luego los grupos españoles, porque cuando tienes 13, 14 años, pues Tennessee, Loquillo, La Frontera, entiendes las letras. Esos de mediados de los... Me hace mayor. Es que empezamos jóvenes. Ya me escuchaban a mí. Quiero aclarar una cosa que la gente ignora de mí, es que yo, aunque la gente piensa que soy rockero, que lo soy, a mucha honra y tal, es que en mi carrera, no sé por qué, no me preguntes porque todo viene, como tú dices, dado de pronto. Yo en mi carrera he sido productor de copla, flamenco, folclore, cante hondo, jazz, blues, rhythm and blues, rock and roll, marchas militares, zarzuelas, ópera. He hecho de todo, he trabajado hasta con Alfredo Kraus, o sea, he hecho de todo. Y se me daba muy bien, además tenía mucha oreja para la música, muchos conocimientos técnicos. Te puedo decir, Roberto, cómo cantaba y muchas cosas de estas y cómo lo sabía en el momento, cómo reaccionar, de ir a grabar a una banda militar de 50 músicos de la región, primera región aérea central de Madrid, de España. Iba allí
a ver, mi capitán, no, vamos a grabar en el patio de armas. Patio de armas, sí, a ver, 3 micrófonos, venga, vamos. Si os equivocáis, no preocuparos, que eso luego no se oye, pum. Y el capitán, joder, pero esto, ¿cómo suena esto de bien y tal? Yo siempre, sin ensayar ni nada, ¿no? Yo me confiaba mucho en lo que hacía. Esa faceta mía mucha gente la desconoce, pero están ahí los discos, muchos discos hasta de jazz, y me gustaba con gente como Ibarbia, como Ricardo Calderón, como Santi Esteban, como músicos de categoría, como Drew Bennett, como, no sé, cualquiera, ¿no? Y en todos lados yo decía a Drew Bennett, pero vamos a ver, Lu, ¿por qué te tienes que drogar, tío? No, porque si no con la droga, pero déjame en paz, tío, que tú lo haces muy bien, que no me fío. Por favor, hazme un caso, no toques nada. Si tocaba sin droga, se equivocaba el cabrón, y sí, era increíble. Entonces, esa vivencia con tantos músicos te da una riqueza especial, ¿no? Y bueno, eso mucha gente desconoce esa faceta mía rara de productor, ¿no? A todo tipo de cosas. Sí, sí. Pues ya que estamos contigo, José Luis, es inevitable, tú has hablado antes del contacto con los Beatles. Sí. Eso yo creo que es inevitable no hablar de ello, Yo recuerdo haber visto ese documental que emitieron en televisión. Sí, también me lo robaron, por cierto. y yo me acuerdo que estabas tú con el fotógrafo, ¿no? Con Paco, Francisco. Sí. Paco Barahona, exactamente. Y yo me acuerdo cuando ver ese documental, yo te vi a ti, veía a un fan, tú hablas como un fan, que era un fan de los Beatles que quería conocer a sus ídolos. Entonces... No era eso. Yo nunca he sido mitómano, nunca, de nadie. No sé si puedes imaginarte lo poco mitómano que soy. Y además me gusta cuando a veces voy y son ellos que, hombre, José Luis, ¿qué tal y cuál, no? Y no es que me tire pegote, es que yo lo hago porque sí, porque creo que hay que hacerlo. Entonces, lo de los Beatles fue muy sencillo. Yo lo cuento muchas veces. En mi libro segundo de los Beatles, dándome cuenta de lo que estaba ocurriendo, hice un comentario que la gente dice, pues puede ser. Yo le preguntaba en el libro, ¿por qué los Beatles han triunfado en el mundo? Nadie ha contado el por qué, y yo lo he contado. Digo, mira, los jóvenes de los 50 y 60 vimos y nacimos con el rock and roll. Y de pronto, por causas un poco sospechosas, América se cargó el rock and roll. Y yo cuento ese dato. Digo, vamos a ver. En poco tiempo, más de 3 o 4 años, desaparece Little Richard, Chuck Berry a la cárcel, Buddy Holly muere, Richie Valens muere, Big Bopper muere, Jerry Lee Lewis a la cárcel, los Platters se disuelven. Eso en 4 o 5 años, es muy curioso. Entonces, se cargaron el rock and roll, murió rock and roll y nació el high school, que a ti te gustará mucho, y a mí también, pero ya no es rock and roll, ya es música más amariconada, más dulzona, más accesible. ¿A que sí, verdad? Curo para ¿no? Entonces, era una música muy bonita, muy de corazón, pero que no tiene nada que ver con esa frescura y fuerza del rock and roll. Y hay temas, seguía habiendo rock and roll de vez en cuando, como Buzz Clifford con Babysitting Boogie y cosas de estas, ¿no? Entonces, de pronto, ese rock and roll que ha muerto, que ya en el 59 ha dejado casi de existir, de pronto unos locos en Liverpool hacen otra vez rock and roll. Y yo lo descubrí justo cuando salió un fonograma. Y me propuse yo apoyar a ese grupo, porque hacían rock and roll, no por otra cosa. Y lo mismo que me pasó a mí, seguro que pasó a mucha gente del mundo entero. Dijeron, hombre, ha vuelto el rock and roll, porque nos hacía falta esa música, nuestra música. Era algo que estaba en nuestro genes, por así decirlo. Y ese afán por aquellos locos cuatro con pelos largos que hacían esa música que era rock and roll puramente, aunque luego ya cambiaron un poco, hicieron música más de la época con el Sgt. Pepper, el Yellow Submarine y tal y cual, pero sigue siendo rock and roll en el fondo. Y de hecho, en cada disco que hacían ellos siempre hay un rock and roll o dos por ahí escondidos. Y por eso los Beatles fueron los que a mí me llamaron la atención por eso, por el rock and roll. Y me propuse anunciarles y fomentar ese amor hacia ellos por su música, por lo que me estaban regalando. Y eso fue lo que yo hice, que en cada fotograma hablaba de los Beatles siempre en cada fotograma hablaba solo de música, de su música, lo que hacían, lo bien que lo hacían, sus letras, sus canciones. Y eso fue lo que leyó Brian Epstein en Londres, porque le llevaba mi revista, no sé por qué, se apuntó, no sé cómo. Y cuando yo estuve en Sevilla y me enteré que a lo mejor estaba Brian Epstein en Sevilla, intenté localizarle y lo localicé, después de varias llamadas a varios hoteles. Y sí, está hospedado aquí, ¿podría hablar con él? Y, hombre,
¿usted lo conoce? Digo, no, pero dígale que soy José Luis Álvarez, de la revista Fondorama, que soy un periodista. Vale, voy a preguntarle. 2 segundos, juro por Dios, que eran 2 segundos. Señor Álvarez, por fin, qué alegría, me poder saludar. Dije, tú estás loco. Se ha equivocado. Era gay. Ya lo sé. No era gay, era ambidestro. Ambidestro y además le gustaba el sadomasoquismo, para más detalle. Ya te lo cuento después si queréis. Sí, ahora lo cuento. Y entonces, yo me sorprendió mucho, dije, ¿podría verme? Sí, por descontado, me gusta verme, tengo que ir a los toros, venga pronto a los 3, por favor, que no sé qué tal. Y le pregunté, bueno, pero usted de qué me conoce. Dice, ¿cómo que de qué le conozco? Fíjate usted. No quiero que usted se crea que estoy mintiéndole. A mí me llegan revistas de todo el mundo entero. Si no, la única revista, de las pocas revistas del mundo que hay, que habla siempre bien de mi chico, solo de música, es Fondorama. Entonces, yo estaba loco por conocer a ver quién coño es ese chico joven español que está tan metido en el grupo, que está todos los días haciendo propaganda.